En la primera temporada, una joven llamada Mao Mao fue vendida al palacio como sirvienta, pero por sus destacadas habilidades como boticaria, además de la ayuda de su amiga Chismosasa, fue resolviendo varios casos. Así conoció al joven apuesto, quien por un malentendido la echó del palacio, pero luego dio una gran cantidad de oro por ella. En el proceso, la concubina pura fue reemplazada por una más joven. También se reveló que los padres de Mao Mao se conocieron en la casa de la anciana. Estando completamente enamorados, lo obligaron a irse a estudiar pensando que regresaría en solo 6 meses, pero volvió después de 3 años. No entendiendo que le había dicho que estaba embarazada, la reputación de la madre de la prota bajó hasta el suelo, adquiriendo una enfermedad. Después de muchísimos años la vuelve a ver llorando. A pesar de que estaba muy enferma, pagaría 100.000, 200.000 o lo que quiera por ella. En otras palabras, durante todos estos años le ocultaron la verdad de que aún estaba con vida. Y con la prota como que ya no le da tanto asquito el apuesto. Además de regresar al servicio de la pelirrosa, empieza la segunda temporada. Así que métele el opening. En la zona rosa, una de las 3 mejores chicas encuentra algo mientras limpia el cuarto de la madre de la prota. Además, la anciana está haciendo varios libros, sacando buenas ganancias. La concubina que perdió al príncipe está normal, admirando las flores, y la concubina joven se encuentra bien. En cambio, la pura, tras la fiesta del jardín, pidió más sirvientas, no siendo justo para las demás. La pelirrosa sabe que está buscando a la prota, está con el médico. Desesperado, la ve haciendo aceites perfumados. Mientras limpiaba, encontró un aparato de destilación. Está aprovechando las rosas que sobraron del otro día. El aroma es muy fuerte, aunque es más débil que las rosas silvestres. Fría de frías, quiere saber si desea algo. Estaba preocupado por el fuerte olor. Lo que está haciendo aquí no puede hacerlo en el pabellón de la pelirrosa, debido a que los aceites perfumados pueden provocar que las embarazadas pierdan a su hijo, aunque debería de estar muy concentrado para que fuera un problema. En otras palabras, no hace falta restringir los perfumes en el palacio. El médico es buena gente, pero es chismosazo, entonces es mejor que no sepa que la pelirrosa está embarazada. Al mismo tiempo está destilando alcohol. Si repite el proceso, obtiene uno muy fuerte. Es para desinfectar el pabellón de la pelirrosa. Debe relucir ahora que vive una princesita. Mediante un paño mojado se puede limpiar todas las superficies. En eso llega un gran paquete. Nerviosa le quiere invitar té para despistarlo, no calmando su curiosidad. Se le envió su familia y está su ropa interior. Obviamente no tiene sentido de que tanto pese su ropa. El problema del palacio es que las mujeres son demasiadas inocentes en la intimidad. La mayoría de las señoritas nunca ha hecho el delicioso, entonces puede haber la posibilidad de que el emperador elija a una y no rinda como se espera. Por eso se les debe enseñar cómo hacerlo. Estos son los libros que la anciana estuvo haciendo. Son como los de aquella vez cuando les dio clase a las concubinas. Antes pedía uno que otro para el emperador, pero esta vez pidió muchísimo más para hacer negocio. El ayudante mira fijamente el libro y no es por los dibujos picantes, sino por la gran calidad de las hojas. A veces estos se regalan a los recién casados. Gracias a las imágenes se disfrutan aunque no sepa leer. El apuesto hará como si no supiera nada, pero quiere saber quién se lo vendió, y no es que quiera más cosas picantes, sino que desea conocer la técnica en la elaboración. Lo que también quiere es censurar los más explícitos, a pesar de que le había pedido a la anciana elegir los mejores. La chismosasta se pone a recitar una novela famosa. Ella no sabe leer, pero una chica les está leyendo en voz alta. Si hasta las sirvientas analfabetas conocen la historia, el libro debe ser muy popular. Regresando con las sirvientas, el emperador les envió libros a las concubinas y cuando terminaran de leer debían compartirlo con las demás. Al parecer es el libro famoso que estaba recitando la chismosasa. Lo curioso es el sello en la portada, es de la imprenta que le dijo al apuesto. Si se las regaló a las concubinas, debe de haber unas 100 copias y en vez de decírselo gratis debió haberle cobrado una comisión. La gran pregunta es por qué les dio novela si es considerado algo vulgar. Tal vez sea un tema político o está tramando algo. Ellas son las únicas sirvientas de la pelirrosa y ya terminaron de leer la novela, entonces como no pueden compartirlas, les sugiere hacer copias en vez de estar dando las originales. Las imágenes son diferentes
difíciles de copiar, pero la caligrafía de una de ellas es excelente. Probablemente la idea del apuesto haya sido esa. Si los libros se ponen de moda, muchas querrán aprender a leer, sobre todo si el libro es una novela popular. Anteriormente, cuando trabajaba para él, le preguntó cómo mejorar la tasa de alfabetización en la corte, y esta sería una forma indirecta de hacerlo. La chismosaza quiere aprender a leer y escribir. La chica que les había leído la novela se quedó sin voz. Les hizo copias del libro, pero no sabe leer. En ese caso, la prota puede contárselo. No desea eso. La chica invirtió mucho tiempo escribiendo. No quiere que sea en vano todo su esfuerzo. Acariciándola, le enseña la forma correcta de escribir su nombre. Como era de esperarse, le es difícil. Escribir le ayudará a leer, pero si quiere puede enfocarse solo en leer. Nada de eso. Cuando salga del palacio tendrá que buscarse la vida. Saber leer y escribir le será útil. Orgullosa de que esté pensando en su futuro, irán más rápido. Le enseña cómo se escribe hongo y raíz. Estas palabras no se usan mucho. Mejor empezarán con saludos. En medio de la noche, una sirvienta está caminando solita cuando de pronto es atacada. ¡Tengo miedo! Al día siguiente, la princesita saldrá a dar un paseo. Tendrá a 2 eunucos vigilándola y la prota también puede acompañarla. Si recordamos, los anteriores hijos del emperador fallecieron muy jóvenes. Es un poco exagerado tener 2 guardias para un paseo, pero es entendible. La princesa todavía es una bebé, pero en 10 años se le buscará pretendiente. Si se fuera al extranjero, tal vez no es bien recibida. Enseñarle medicinas y venenos puede serle útil. Todo el mundo tiene una opinión diferente de la princesa y quizás pronto descubre el significado de esas miradas. Corriendo va hacia una abertura. Era un gatito. Quien lo atrapa es una sirvienta nueva. La pequeña quiere agarrarlo, pero como está sucio no puede, llorando. La aparición del gatito es muy extraña. Hay muy pocos animales en el palacio. Para tenerlos se necesita un permiso y si son gatos o perros deben castrarse. Viéndolo muy delgado, pide leche y un intestino. Será el sustituto de su madre. Esa noche el emperador visitó a la pelirrosa. Decidieron quedarse con el gato. Cuando mejoró lo lavó con jabón triturado. Le dio leche unos días, pero cuando se recuperó empezó a comer pollo desmenuzado y para que no arañe a la princesita le cortaron las uñas. Curioso, quiere saber cómo se encuentra. Al ser hembra no tienen que castrarlo como a él. ¡Ajá, se mamó! Disculpándose con galletitas, a la prota no le gustan los gatos a pesar de que su nombre es Gato. El encanto de los gatitos es ser gracioso, no puedes quitarle la vista de encima y con el tiempo la gente quiere tocarlos. Normalmente son fríos, pero si se les da de comer son simpáticos y eso confunde, tal cual como actúa ella. Nunca se supo de dónde salió el gato, así que tal vez se había escondido en algún carro. Más tarde se convirtió por orden del emperador en el amonestador de ladrones. Se le encargó la tarea de perseguir los ratones que amenazan la botica, pero le pusieron de nombre Mao Mao. Así deben de darse prisa, la caravana llegará pronto. Esta vez la caravana tiene más mercaderes y mercancía, al parecer es uno de un enviado extranjero, por eso es más grande y estarán más tiempo. Un oficial de alto rango se encargará de la bienvenida. Empezando a hacer más humedad, toca un cambio de armario. Primero organizarán los conjuntos, la ropa que no sirve se retoca y se reparten por la región occidental. Lo relevante es que llegarán más sirvientas. Con el embarazo de la pelirrosa necesitarán más ayuda y también hay otro motivo. Una concubina llegó con más de 50 sirvientas. La pelirrosa solo tiene 5 sirvientas a pesar de ser la favorita del emperador. La que perdió el príncipe tiene 30 chicas y la pura tiene el doble. Es injusto. Avanzando se quedaron con muy poca ropa, pero no es importante ya que la caravana está por llegar. La prota no estuvo cuando vino la última vez. En la zona rosa hay entretenimiento, pero en el palacio no. Ir de compras es muy emocionante para ellas. Viéndolas perder el tiempo, la principal las regaña. Al mismo tiempo, la concubina que perdió al príncipe se toma el vientre. Le da las órdenes de que comprara a su sirvienta principal. Esta justo recibe un mensaje del médico. La caravana se quedará 5 días. Una trabajadora de bajo rango como la prota no puede adelantarse a las concubinas y sus sirvientas. La chismosaza también quiere ropa nueva
arriba, aunque no sabe cuándo se lo pondrá, pero igual lo quiere. La vida en el palacio interior es peculiar, hay mucha gente pero ninguna tienda, tampoco hay buenos médicos, sin embargo las medidas sanitarias son excelentes. Un canal subterráneo transporta los residuos hasta el río sin pasar por el foso. Si hay una buena higiene, las enfermedades se pueden prevenir y los que aún así se enferman los envían a casa. La chismosasa toda tierna cree que el último día puede escaparse un ratito. Las sirvientas de la de azul han gastado hasta no más, la de la joven también seguro han comprado demasiado hablándole bonito y de la pura ya ni qué decir. Comparada con ellas la pelirrosa es la más ahorradora. Guardando las ropas nota algo extraño, todas las túnicas y faldas están atadas por debajo del pecho, se dice que están a la moda o eran las únicas en venta. Y ojito con esto porque se supone que nadie sabe que la pelirrosa está embarazada. Normalmente traen ropa que le gusta a la clienta, en el caso de ella túnicas que se aten por la cintura, pero si su barriga fuera más grande elegiría vestidos que se aten más arriba. Esta elección podría ser a propósito, al ser solo una corazonada aconseja preguntar en la siguiente compra si hay modelos que se aten por la cintura, rapidito comprenden el mensaje. En el último día ya no queda nada bueno, esta vez le dieron algo de dinero y le da un regalito a la chismosasa. Buscando no hay medicinas pero sí tienen tés y especias. La razón por la que vino el último día son los descuentos, definitivamente los precios en el palacio no son justos y al igual que la anciana va a negociar. Encontrando té de jazmín se topa con la sirvienta que atrapó al gatito y también es amiga de la chismosasa. Al vestir iguales debe de trabajar en la lavandería. Para conversar sin molestar a los demás van con el doctor. Él está alegre, pensaba que la prota no tenía amigas. A la nueva también le parece increíble la caravana, es como un festival. Con esto deduce que debe de llevar en el palacio unos 6 meses. Acá se informa que pronto llegará un enviado especial del extranjero. Y de la nada suelta que por la zona norte huele un poco raro. Ese lugar está descuidado, tal vez se ha tapado un canal. Si se llega a obstruir el olor podría alcanzar la superficie. La nueva siempre va por esos lugares, como hay muchos arbustos dibuja los insectos. Esto prende el foquito en la prota. De los insectos se pueden hacer medicinas, de los huevos de mantis se pueden hacer afrodisíacos y las lombrices bajan la fiebre. Además la seda de las arañas frena hemorragias, volviéndose amiguísimas. En algún lugar hay alguien tosiendo, abriendo una caja. Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. A los pocos días todo el mundo usaba perfumes, los aceites del oeste tienen un olor fuerte, por separado huelen bien, pero al mezclarse resultan desagradables. Cayéndole toda la ropa encima huele a rosa, si recordamos este tipo de aroma puede afectar el embarazo. Reaccionando huele cada una de las ropas, todas están perfumadas. Actuando rápido irá al lugar más influenciable, el del azul, por estar oliéndolas presentaron una queja, entonces para la próxima pedirá permiso, tiene sus motivos para hacerlo. En la hoja anotó las fragancias y aceites perfumados que olió hoy. Todas tienen efectos negativos para las embarazadas. Además de esto, la caravana vendía especias y té que a menudo se usan para perder al hijo. En pequeñas cantidades no son ningún problema, solo son un problema cuando se toman cantidades excesivas. Podrían encontrar a los vendedores, pero es casi imposible que tengan un registro de todo lo que vendieron. Y recontraojito con esto porque es similar a otro incidente ocurrido en el pasado, habían utilizado efectos secundarios desconocidos. Estamos hablando de los polvos tóxicos. Aquella vez la concubina perdió al príncipe. Entonces es posible que estén intentando introducir nuevamente veneno. La realidad es que en el palacio hay muchas cosas que podrían usarse para ese fin. Lo mejor es advertir al resto de concubinas. Recordando, la sirvienta que escapó de la muerte sigue desaparecida. En el intento de asesinato del apuesto debería de estar implicada mucha más gente. Todo podría ser solo una corazonada o tal vez hay algo de verdad. Si la prota no trabajara para una concubina no habría tenido dinero para interesarse en la caravana. Si los aceites no fueran tan populares no se habría fijado en el olor. Así no sabe qué acciones son casuales y qué no. Encontrándola sola quiere del mismo té que está tomando pero no hay más. Insistiendo quiere el mismo. No habiendo más le prepara otro capaz de aumentar sus deseos de hombre.
¡Ah, se mamó! Excediéndose una vez más le dará galletitas, molesto la deja sola y agárrate de algo porque su ayudante informa que una concubina ha fallecido por veneno. Tienen que ir al pabellón de la pelirrosa, la concubina Jin es la que falleció, se dice que murió por envenenamiento, llevaba un año en cama. Mientras tanto la amiga chismosaza está practicando su escritura, el médico le cuenta que una chica desapareció, se llamaba Tao, era una buena chica, su contrato estaba a punto de terminar y se iba a casar pronto. Recibió una horquilla en la fiesta del jardín, se la había dado a alguien muy prometedor, aunque su dueña quería que se quedara. Nadie sabe a dónde pudo haberse ido, pero que pase esto es inaudito, todo el mundo tiene aspiraciones personales. Este es el palacio interior, un jardín con 2000 mujeres, los dos están tomando el té al aire libre. Si la pelirrosa no saliera de su habitación sospecharían de su embarazo, además está eligiendo con cuidado la ropa, pero seguro algunas ya se han dado cuenta. El apuesto quiere hablar con la prota a solas, el emperador repartió novelas a las concubinas y cuando la terminaron las pasaron a sus sirvientas. Gracias a las copias algunas están aprendiendo a leer y escribir. Aún está en fase de preparación, pero quiere construir una escuela de caligrafía, en otras palabras una escuela para las sirvientas. Es una buena idea. Su reacción los impacta, normalmente lo mira con odio, es un masoquista. Algunas ya lo están intentando, así que estarán encantadas de aprender, también les será de ayuda para encontrar otros trabajos. Sin embargo, la zona marcada que es de fácil acceso para transportar los materiales está al lado de la puerta y pasan muchas concubinas, algunas son muy orgullosas, que se eduque a las sirvientas no les hará mucha gracia. Entonces deberían construirlo en la zona norte, donde hay muchos edificios abandonados, con renovar uno sería suficiente. El nombre debe ser Centro de Formación Profesional, si saben que su vida va a mejorar vendrán más personas. También deberán de dar bocadillos ocasionalmente, si no saben cuándo los servirán vendrán todos los días. La idea del apuesto sobre poner una escuelita es buena, pero no lo está considerando todo y tal vez sea porque es de clase alta. Ahora sí, el tema de fondo, ¿cuánto sabe de hongos la prota? Lo normal, se usan como alimentos y medicina. En esta época del año algunas damas de la corte buscan hongos sin permiso y se envenenan al comerlos. Y sabe que la prota comió con el médico, además de que las frutas del huerto desaparecen. En resumen, quiere que se deshaga de los hongos problemáticos y anote de qué tipo encuentra. De ahora en adelante en el pabellón de la pelirrosa solo se dedicará a probar las comidas. La concubina podría haber escuchado la conversación, entonces no entiende por qué quiso hablar a solas. En el norte encuentra muchos hongos emocionándose, lo extraño es el mal olor, tal vez sea lo que dijo la nueva sirvienta, la fuga de aguas residuales debe de estar nutriendo a los hongos. Después de horas está toda cochina, aprovechó el día recolectando hongos medicinales, al médico le dijo que supuestamente eran venenosos para que no los toque. Las dos llevan una cinta negra en la muñeca, eso quiere decir que alguien noble ha fallecido en el palacio interior. La que falleció se llamaba Jin, su rango era medio alto, hija de un funcionario bien posicionado. Llevaba un año enferma y no salió nunca de su cuarto, se envenenó con la comida y no se recuperó. El emperador no iba a verla, entonces podría haber regresado a casa. Tenía un carácter difícil, sentía envidia de las concubinas y damas de la corte. Las atacaba verbalmente y físicamente si eran de clase baja. Estas acciones pasaron cuando envenenaron a la pelirrosa y estaba embarazada de la princesita. No atacó abiertamente a las concubinas de alto rango, pero dada su personalidad el apuesto tuvo que investigarla. Sin embargo, no encontró pruebas contra ella, todo se quedó en una suposición. A pesar de todo, la principal está feliz con su muerte, no desea que la pelirrosa vuelva a sufrir lo mismo. Conectando lo que dijo con la petición del apuesto, es claro que sospecha que alguien del pabellón de la pelirrosa mató a la concubina. De todos modos, la embarazada no puede ser, envenenar no es tarea fácil y hay otras formas de eliminar a una concubina de rango medio. Las sirvientas no están hechas para el trabajo sucio, así que la única culpable es la prota. Tal vez por eso estaba analizando su reacción al pedirle que investigara los hongos. En eso ve la mano de una de las sirvientas de la fallecida con sarpullido, están en su funeral, cuando de la nada una con vendas le quita la tela, descubriéndose que su cara estaba toda inflamada. Ahora todo tiene sentido, ya sabe lo que el apuesto quería descubrir. La mujer que causó el alboroto es la concubina Song, de bajo rango, es de una familia de comerciantes, el emperador la visitaba de vez en cuando. Sin embargo, hace exactamente 2 años contrajo una misteriosa enfermedad y muchas querían echarla, pero aunque volviera a casa no podría casarse con nadie. El emperador se apiadó de
de ella y le permitió quedarse, y su accionar en el funeral es porque creía que había enfermado por su culpa. Poniéndose todos protección, encontró al culpable. Es un hongo inusual y extremadamente peligroso. Comer un poquito es letal y causa daño solo con tocarlo. Prueba de ello es su brazo. La prota lo encontró por primera vez mientras buscaba hierbas con su padre. Se lavó de inmediato, pero igual le dejó marca. Sus demás cicatrices es por los experimentos que hizo. Es su pasatiempo. La fallecida tenía ronchas por todo el cuerpo y había perdido mucho pelo. Hace 2 años la concubina hizo el escándalo, contrajo una enfermedad misteriosa. Se sospechó que la causa fue el veneno. Se decía que la culpable era la fallecida, pero no se pudo demostrar esa afirmación. Y hace 1 año la fallecida empezó a tener los mismos síntomas. Tal vez quiso usar el mismo veneno y los tocaría sin querer. Desde ese momento era como otra persona. La visitaba una vez al mes, pero casi ni hablaba. Al ser muy orgullosa se envenenó para hacerse la automorición, o eso dicen las sirvientas. La historia tiene sentido, pero no pudo haber muerto por comerlo. El hongo provoca dolor de estómago y parálisis. Se le habría inflamado la boca y no se le habría extendido por toda la cara. Lo de su rostro era reciente, como si alguien se lo hubiera frotado. Poniéndola cerca le pide contar todito. Dándole asquito lo aleja. Necesita un par de días y a eunucos que sepan guardar un secreto y hagan trabajo físico. Buscando y buscando cavan donde hay hongos. Hay un cuerpo. Y agárrate de algo porque es el cuerpo de la concubina Jin. ¿Cómo? Debió morir hace 1 año, justo cuando se enfermó. Enterraron a la real en el bosque y una impostora tomó su lugar. En otras palabras, el cadáver del funeral era de la impostora. Si recordamos, el médico chismoso dijo que una mujer desapareció antes de casarse. Ella era muy parecida a la concubina. Al parecer también eran igualitas físicamente. Si se le tapaba la cara, solo sabrían algunas sirvientas su verdadera identidad. Así sería fácil engañar al apuesto quien solo la veía mensualmente. Aunque hay otra cosa que está quedando en el aire. Tal vez tendría celos de ella al enterarse que alguien parecida encontró el amor. Y como el emperador no la visitaba, maltrataba a la joven muy seguido. Tal vez discutieron y esa pelea acabó con su vida. Las sirvientas sugirieron que encubriera su muerte y no pudo seguir con la farsa. La prota sabía del cuerpo enterrado por los hongos. Emocionada explica que crecen en cadáveres de animales, por eso olía podrido. Con lo que no contaba es que se los quitaría. Ahora hay 2 señoritas muy parecidas. Por otro lado, a la pelirrosa le trajeron un espejo. Hacer un espejo de cristal es difícil, solo se consiguen comerciando con el oeste y por lo tanto es muy caro. Si lo rompe sin querer le cortaría la cabeza. Antes tenían uno igual, pero la sirvienta lo rompió. Como la concubina es muy buena gente, no le hicieron nada. Si pudieran producirlo en masa ganarían mucho dinero. El espejo se lo regaló el enviado especial de un país extranjero. El chismoso del médico ya había contado que la caravana era del enviado especial y al parecer todas las concubinas de alto rango tienen uno. Solo hay 4 de alto rango, la pelirrosa, la de azul, la joven y la pura. Lo usual es que un enviado especial las trate a todas por igual. Llevar 4 espejos gigantes no debió haber sido nada fácil, haya sido por mar o por desierto les debió de costar muchísimo. Al haberse tomado muchas molestias por ellas, tal vez quieren negociar algo importante con este país. El ayudante le pide un momentito, quiere su opinión sobre un tema importante. La principal se queda ZZ al enterarse que estaba casado y con un hijo. El tema es el siguiente: un conocido está muy preocupado, es una situación muy extraña. Una familia adinerada tenía 2 hijas, tenían casi la misma edad y se parecían. Sus padres las querían mucho, pero cuando fueron mayores de edad se volvieron muy protectores. Les prohibieron salir de casa y tampoco podían salir las 2 juntas. Una sirvienta las vigilaba y estaba con ellas todo el día. A la mujer le daba pena y a veces las acompañaba afuera, pero el padre se enteró. Entonces los sirvientes la vigilaban desde fuera y cerraban la puerta para que no salieran por la noche. Sus hijas eran introvertidas, así que pasaban las horas bordando, pero un día la menor de ellas se embarazó de un mago. Lo extraño es cómo fue posible, ya que la sirvienta que la sacaba a pasear la despidieron y su sustituta no se comunicaba mucho con ellas. Los que las vigilaban tampoco podían acercarse al cuarto, las miraban desde lejos. Si la pregunta fuera, ¿es posible
quedarse embarazada sola, a eso sí tiene respuesta la prota. El cuerpo puede engañarse y creer que está embarazado cuando no es verdad. En la zona rosa, una joven afirmó que le había embarazado el hombre al que amaba, pero no era cierto. Sin embargo, su periodo desapareció. Una creencia fuerte puede impactar en el cuerpo. El ayudante no está tan seguro si de verdad estaba embarazada, pero la gran pregunta es ¿cómo evadió la vigilancia? Las hermanas vivían en un edificio al norte, conectado únicamente con un pasillo. Había solamente 2 ventanas desde donde las observaban. Su campo de visión era limitado. Las hermanas solían bordar al lado de la ventana, entonces las veían todo el tiempo. Claramente el ayudante le está ocultando datos importantes. En eso de la nada le trajo un mensaje del apuesto. Se disculpa por la tardanza en entregarle una parte del buey. Si recordamos la última vez cuando casi lo besa, le metió un cabezazo. Al abrirlo se emociona. La vesícula biliar seca es amarga, pero tiene mucho valor. Es una medicina digestiva. Ahora sí, emocionada, tiene una idea de lo que pudo pasar. Van a suponer que las nueces son las hermanas. Se sentaban siempre en las ventanas. 2 personas siempre las vigilaban desde el mismo lugar. Pero si coloca un espejo en el medio se reflejan, necesitando solamente a una de las hermanas en el cuarto. Como las miraban desde lo lejos, no había forma de que se den cuenta. Encima se parecían físicamente. Con respecto al bordado, se suponía que hacían cosas diferentes. Todo era un truco. Hacían un dibujo que al voltearlo parecía otro. De ser esto cierto, una de las hermanas se sentaba a bordar en la ventana mientras que la otra se escapaba para encontrarse con alguien. En las tierras del oeste donde el padre de la prota estudió hace mucho, era muy común que las chicas de alto nivel hagan bordados. Según el ayudante, una chica adinerada se escapó y quedó embarazada. Pero no se sabe cuán cierto es esto, no le está contando toda la verdad. Por el momento hay otra cosa más importante, ¿qué va a hacer con la vesícula? Ahora el tema en discusión es una belleza de otro mundo que llora perlas. El encargado de la bienvenida le pidió su ayuda, no puede encargarse de todo, está bajo mucha presión. Pero primero fueron los espejos y ahora esto de la belleza, no sabe qué están tramando. A la prota le pregunta si sabe algo sobre la belleza de otro mundo. Le encantaría decir que tiene frente a sus ojos a una belleza. ¡Ajá, se mamó! No conoce los detalles, es un hada de la luna. Cuando baila las luces la envuelven y la bendicen. Cuando llora sus lágrimas se convierten en perlas. Cree que es una cortesana de la zona rosa y el que la busca es el enviado especial. Cuando era joven su abuelo le repetía la historia y ahora le están pidiendo al apuesto que la encuentre porque quiere conocerla. La historia tiene casi ya 50 años, haciendo memoria la de la historia está viva y es la anciana. Si desea que venga solo tiene que pagar. El tema es que la historia es de hace 50 años y de seguro el enviado especial está buscando a una chica joven, entonces solo debe de enseñarle a otra mujer y listo. Ya le han presentado a muchas mujeres bellas, pero ninguna cumple sus expectativas. Lo que pasa es que el enviado es una mujer, por eso le pidieron ayuda al apuesto. Su belleza es cautivadora y técnicamente es un hombre. Cualquier mujer quería rendida a sus pies, pero hay un problemita. Si lo quieren llevar a la cama le falta una piececita ahí abajo. Y es de mucha importancia este encargo porque su país del enviado controla el comercio entre el norte y el oeste. La última caravana fue tan grande porque ambas naciones quieren prosperar en sus intercambios. Según dicen, en esas tierras lejanas hay mucha gente bella debido a los matrimonios interraciales, pero que un país así llame a la anciana hada de la luna debe ser porque mezclaron alucinógenos en el incienso. Para salir de dudas le pregunta directamente. Efectivamente es la de la historia, fue hace más de 50 años. En ese entonces la ciudad se había construido sobre ruinas y les visitaban mucha gente, cuando de repente decidieron que este lugar sería la capital. Como todo era nuevo no había ningún castillo, los de arriba no se les ocurrió nada, así que se usó una ruina. Era una edificación ceremonial. La eligieron como bailarina principal para actuar en ese escenario, porque era la mejor chica de toda la zona rosa. En ese entonces era muy alta y tenía muchas curvas, aún así fue todo muy improvisado, así que les costó preparar el recibimiento. Tuvieron que analizar las fases lunares y eliminar los obstáculos que dificultaban la visión. El huerto estaba lleno de insectos, así que quitaron todas las larvas de las hojas y a pesar de tanto trabajo algunas envidiosas ensuciaron su ropa. Pero eso no la detendría, lo ocultó con mucha elegancia, encantando a todo el público. Para comprobarlo le muestra un cuadro de ella, esto se lo hizo llegar el enviado especial cuando volvió a su país. Aunque en esa época fuera preciosa, ¿qué le vio para
considerarla una diosa. Con la imagen de referencia deberían buscar a alguien parecida, va a ser muy difícil. Acá nos enteramos que son dos las enviadas especiales, además de ser primas. Tienen que encontrar a alguien tan alta que logre impresionarla y al parecer lo tiene frente a sus ojos. Al mismo tiempo la pura y otra chica igualita a ella están con el emperador y la sirvienta nueva en el jardín. Los rumores suelen cobrar vida, cuanto más se extienden más se alejan de la realidad. Quizás la mitología y las fábulas se crearon así. El huerto en ruinas de la zona norte, un edificio ceremonial antiguo y un estanque. Hace mucho tiempo vivieron otras personas y a día de hoy siguen usando los edificios, muros y canales subterráneos que construyeron. La sirvienta nueva no está robando comida, sino que capturando insectos. En esta zona hay muchos que solo había visto en libros. Esto era una zona de intercambios. Algunos insectos llegarían con las mercancías y se quedaron aquí. También hay polillas, no volarán porque son nocturnas, pero son preciosas y brillan a la luz de la luna. Con este último dato necesita de su ayuda, así van alistando todo para la presentación. Unos días más tarde se celebró el banquete para las enviadas, en el jardín de la zona norte donde el hada de la luna apareció hace 50 años. Los hombres no entran al palacio interior, pero se hizo una excepción para incluir a los oficiales. Las concubinas de alto rango también fueron. Los invitados vieron el espectáculo desde sus carruajes. Se hizo así por las enviadas para que no llamaran la atención. Definitivamente son preciosas y han subido su cortina hasta arriba para que el emperador las vea. La más alejada es callada y la otra se cree la mujer más bella del mundo. En cuanto a hermosura, no tienen nada que envidiar a las concubinas de alto rango. La música y las actuaciones son más llamativas de lo esperado, pero parece aburrirles. Las dos son primas, tienen el mismo abuelo, pero parecen gemelas. Podrían hacer el truco del espejo como las hijas del conocido del ayudante. En eso, en pleno baile, se acerca al emperador. No quiere estar lejos de él y desearía haber podido conocer a su hermano. Así se define que sus intenciones son que el emperador y su hermano les entreguen el corazón. Quieren conseguir un matrimonio político. Felizmente la otra prima la detiene. Tal vez a las dos no les interesa la mujer que vio su abuelo, porque se consideran las más bellas, y quizás los espejos que enviaron a las concubinas eran una provocación. En fin, lo más importante es que vean al hada de la luna. En un cuartito tienen todo listo. El baile lo consideraron mediocre. Las cuatro concubinas se escondieron en sus carruajes y de seguro el hada que vio a su abuelo no es para tanto. Y agárrate de algo, porque en ese preciso momento el apuesto hace su presentación de manera espectacular. Hace 50 años seguro el abuelo de las primas vio algo así, y para hacerlo más misterioso desaparece. Lo único que puede decirles es Diana. Así se llamaba la diosa de la luna en la leyenda del oeste. La tela negra creó la sensación de que aparecería entre la oscuridad, pero las polillas le dieron el toque final. Las luces que aparecen en el cuadro de la anciana son polillas adultas. Algunos insectos emiten olores que atraen al sexo opuesto. Por eso se sintieron atraídas y gracias a su luz parecía un hada de la luna bailando. Todo esto fue gracias a la ayuda de la chismosaza y la nueva. La presentación se hizo con mucho cuidado para que solo las primas lo vieran, y ese rostro del apuesto tiene el poder para destruir naciones. Todo mojado se aparece, tuvo que nadar para crear el misterio de su desaparición. Molesto quiere que lo sequen. Al mismo tiempo la prima está muy sospechosa. La chismosaza está contenta, va a ir a la escuela. Finalmente terminaron de construirla y es una de las primeras que va a aprender. Está muy orgullosa. Actualmente no hay mucho trabajo en el pabellón de la pelirrosa y el matasanos está ocupado con los aceites perfumados. Ese tema aún no se ha resuelto. Por separado no pasa nada, pero combinados son venenosos. Entonces surgen varias preguntas. ¿Quién conspiraría para que los aceites lleguen al palacio? Todos los pabellones han comprado grandes cantidades, incluido el de la pelirrosa. Ya se han eliminado los venenosos. Tal vez sean responsables las enviadas, ya que querían hacerse un lugar como concubinas del emperador, pero con la presentación del apuesto su orgullo debe estar destruido. Hay 4 concubinas de alto rango. Dada la influencia de su padre, la pura debería de ser la más importante. Su padre ha mantenido su puesto desde el anterior emperador. En cuanto a poder familiar, la de azul está en segundo lugar, pero no busca ese poder. Cayó enferma tras perder a su hijo, pero ahora que se ha recuperado el emperador le da cariño. La familia de la concubina joven, por el contrario, ha ido ganando poder con el tiempo.
son bastante ambiciosos. Enviaron a su hija al anterior emperador, pero por desgracia para ellos le gustan más dotadas. Según dicen, ni con la despedida de la anterior concubina le ha puesto la mano encima. Por otro lado, la pelirrosa es la que recibe más amor. Le ha dado una princesa y está de nuevo embarazada. La nación de donde procede está en crecimiento comercial, pero en realidad no son tan ricos porque la tierra no es la mejor. Han atentado 2 veces contra su vida, las 2 con veneno. Una vez fue en la fiesta del jardín donde la culpable era la sirvienta de la anterior concubina pura. Lo tramó ella sola para acabar con la joven. No lo hizo por poder, sino por una razón más personal. La otra pregunta es quién estaba detrás del anterior intento de envenenamiento cuando estaba embarazada la pelirrosa. Si la sospecha de la sirvienta principal es cierta, fue la concubina de medio rango que falleció por los hongos. Sin embargo, lo extraño es cómo sabía tanto de venenos, y tal vez la respuesta esté en la mujer que fingió su muerte. Aún no se sabe qué pasó con ella. Así se encuentra con las sirvientas de azul. Todas están perfumadas a diferencia de la principal. Una de las chicas está enferma, tiene que recuperarse para no contagiar a la princesita. Acá nos enteramos que hay un médico y no es el matasanos. Las 2 van hasta un lugar muy cerca de donde lavan ropa. Una señora rapidito no le detecta nada grave, en un par de días se sanará. No quiere contagiar a las demás, entonces pasará la noche acá. Claramente es mucho más profesional que el doctor chismoso. El lugar huele a alcohol, eso quiere decir que está limpio y hay muchas ventanas, es perfecto para recuperarse. Afuera se topa con el apuesto. Acá nos enteramos que ese lugar es una clínica, pero como a la prota la vendieron no recibió un mapa del lugar, y este podría ser una buena sede médica. Lo curioso es que solo los hombres pueden ser médicos. Tratar unos rasguños no es lo mismo que tratar heridas graves, y también son los únicos que pueden hacer medicinas. En el futuro tendrán que encontrar más médicos y que no solo sean eunucos. Cuando el actual emperador llegó al poder prohibió esa operación, es decir que se quedarán sin personal. Considerando la edad del apuesto, la prohibición debió llegar justo después de que lo operaran. Si tan solo hubieran esperado un poquito más, aún tendría su cosita. ¡Ajá! ¡Se mamó! Antes de irse le pide no hacer que nadie descubra que hace medicinas, justo cuando se le viene a la mente crear una medicina para hacer que le crezca y tal vez se vuelva millonaria. La sirvienta se pone a tomar la medicina de la prota, siendo descubierta. La señora tenía sus sospechas ya que olía a medicamentos. Una mujer de la clínica quiere verla, no debía haberse tomado su medicamento. La señora la vio y ahora puede ser un problema. Solo los doctores pueden hacerlas. Lo que quiere es que le presten un ratito a la prota. Tiene ojos verdes, podría ser de la región occidental. Ayer parecía una madre estricta, pero ahora parece una mujer sabia y reservada. Por su actitud de ayer se disculpa, no sabía que la prota trabajaba para la concubina bella. El título oficial de la pelirrosa es ese. Yendo al grano, la mandó a llamar para pedirle ayuda con una sirvienta enferma de la de azul. Quiere que le haga medicinas. Es una petición arriesgada, solo los médicos pueden hacerlo. A pesar de todo, quiere escucharla. La chica era una sirvienta que venía mucho a la lavandería. Cuando llegó la caravana estaba cansada y tenía fiebre. Al final desarrolló una tos inusual. Le dijo que descansara, pero luego ya no la volví a ver, desapareció. Su tos no tenía un buen diagnóstico y ni se acercó a la clínica porque tal vez sus superiores no le dieron permiso. Esa es la desventaja del pabellón de la de azul. El permiso te lo da la sirvienta principal. Seguramente lo pidió pero la ignoró. Y esto pasó hace medio mes. Si la tos es contagiosa, tienen que frenarla ya mismo. Teniendo la mala costumbre de hacer todo sin permiso, le pedirá al apuesto que lo gestione. En eso atrapa una cola. De sorpresa recibe la visita del doctor. Nadie entiende qué hace aquí si ni siquiera pudo salvar al príncipe. Quiere hablar con la de azul. Como era de esperarse, le niegan el paso. Entonces muestra la petición formal del apuesto. Aquí todas son de familias nobles. Están a la altura de trabajar para el emperador. La principal procede de un linaje imperial como la de azul, sin embargo nunca entenderá por qué no la eligieron. Por el bien de la familia debían ganarse el amor del emperador. Justo cuando escucha una tos proveniente del cobertizo, solo es un almacén. Extrañamente hoy sí se puso perfume. Rapidito abren la puerta encontrando a la sirvienta. Cuando una se enferma se le pone en cuarentena para no contagiar. Es una enfermedad contagiosa pero no grave, aunque si la siguen tratando así morirá. Para ella la muerte
muerte de una sirvienta no significa nada. Anteriormente, cuando la de azul se enfermó, prendieron incienso para esconder el olor. En cambio, esta vez es lo contrario. Está usando a una enferma para esconder el olor del incienso. Y en la caja está la mercancía prohibida de la caravana. Por separado, las fragancias no son peligrosas, pero si se mezclan pueden serlo. En otras palabras, está intentando crear una poción para terminar el embarazo. Cuando entró con el doctor estaba disfrazada, pero no fue necesario, descubrió todito a la primera. Ahora viene el interrogatorio. Ella es la sirvienta principal de la de azul, además de ser su prima. Se parecen un poco, es una mujer bonita y orgullosa. Ella supuestamente no sabe nada de las fragancias prohibidas. Lo que sí es cierto es que ordenó a la enferma instalarse en el cobertizo, pero fue para evitar que la enfermedad se esparza y no sabía lo de esa caja. Además, varias sirvientas entraban para alimentarla, entonces cualquiera pudo haber puesto la fragancia ahí. Entonces la mejor solución es preguntar a la enferma en persona, pero no sirve el testimonio de una sirvienta casi inconsciente con fiebre. Esto último la delata. Es muy amable de su parte ver cómo se encuentra una simple sirvienta. Por ello tiene sentido que huela a perfume. Antes no olía nada y ahora huele exactamente igual al perfume de la caja. Para comprobarlo se le acerca, metiéndole tremenda arañazo. Su castigo al crear esta pócima sería como eliminar al hijo del emperador. Acá se revela que la de azul está embarazada. Su ropa es parecida a la pelirrosa. No es extraño que sus sirvientas sean malas. Esas mujeres han sido seleccionadas intencionalmente por la principal. Ella era la mejor en los estudios, destacaba en muchas cosas. Aún así todos la infravaloraban. Desde que nació la criaron para ser la emperatriz. Confesando solita la dejará sin poder tener hijos por siempre, deteniéndola. Definitivamente quiere mucho al emperador, pero pareciera que quiere mucho más la posición de emperatriz a diferencia de la de azul. De un cachetadón la despide, ya no es la mujer frágil, desde este momento tiene prohibido la entrada al palacio interior. Es un castigo generoso, pero para la principal debe ser humillante. Cuando entró con el doctor notó los arbustos, las flores suelen ser rojas, pero estas son blancas. Seguramente alguien las plantó ahí. Se dice que el verde y el blanco son para la buena salud. Aún es irónico que escogieran esas flores. El polvo de sus semillas puede provocar la pérdida del hijo. En el palacio hay muchísimas, pero recordemos, son inofensivas a menos que sepas cómo utilizarlos, al igual que los perfumes. Lo intrigante es cómo sabía la principal qué mezcla era la correcta. Además son productos que llegaron con la caravana. Al ratito se aparece una joven con las flores blancas preguntando por la enferma. Ya fue enviada a que reciba tratamiento. La de azul se sentía culpable, va a pagar todos los gastos. El emperador se enteró de la visita de la prota y como que algo extraño está por suceder. Al apuesto de pequeño se le acercó un viejo. Su madre rápido intervino y cuando se apareció una anciana cambió de cara. No se acuerda quiénes eran e incluso soltaron algo dorado. Era una pesadilla, en ese entonces no podía saber quiénes eran. Lo supo más adelante. El anciano era su padre y la anciana era su abuela. Además, quien creía que era su padre, o sea el emperador actual, resultó ser su hermano. La prota tarde o temprano lo averiguará, ya no podrá mantenerlo en secreto para siempre. Hace mucho tiempo aquí vivía otro pueblo, este tenía un líder, pero entonces llegó una mujer de un país lejano. Esa mujer tuvo a un niño y se convirtió en el primer emperador. La mujer cuyos ojos veían hasta la más oscura de las noches se convirtió en la madre imperial. Algunos decían que descendía de un pueblo de hechiceros. Esta es la leyenda de la fundación de la nación y la están contando en la escuelita. Las chicas están muy concentradas y si ven al apuesto se van a distraer. Hay 20 alumnas, esperaba que fueran más. Si su plan tiene éxito y más sirvientas aprenden a leer, el palacio interior va a empezar a cambiar. De hecho, la chismosaza ya es capaz de leer historias sencillas, pero aún le pregunta mucho al profesor. Él vive al lado y va a verlo para consultarle algunas cosas. Lo novedoso es un templo antiguo. Los pilares están muy juntos, debería de tener muchas divisiones. Ese templo lo construyeron los nativos de esta tierra. Cuando la madre imperial gobernó, no abolió la religión que había. La madre imperial fue la madre del primer emperador y le dijo a su hijo lo siguiente: aquel que quiera liderar esta tierra deberá cruzar ese templo. Solo los que elijan el camino correcto podrán gobernar esta región. Su hijo lo atravesó con éxito y se convirtió en el emperador. La capital se trasladó aquí por ese templo, pero hace décadas que no se usa y es poco probable
probable que vuelva a emplearse. Los hermanos mayores del antiguo emperador fallecieron por una epidemia, solo él sobrevivió. Ya no hacía falta realizar el ritual para determinar al heredero. A quien también le llamó la atención el templo fue el padre adoptivo de la prota. La comida no está envenenada. Antes de irse el emperador pide su compañía, irán al templo. El profesor es quien los espera. El emperador quiere volver a intentar, pero seguramente tendrá el mismo resultado. Esta vez los dos serán sus acompañantes. Hay 3 puertas y en la pared dice no cruces la puerta roja. Prueba con la puerta azul y esta vez está escrito no cruces la puerta marrón. Entonces elige la verde. Están siguiendo puertas al azar, es como si fueran en círculos. A diferencia de ella, el apuesto está muy concentrado. En la última habitación hay una puerta azul, una morada y una amarilla con el aviso de no cruzar la puerta azul. Por último elige la amarilla, encontrándose con la nota de que es hijo de la realeza, pero no de la madre imperial. El resultado fue el mismo, es incapaz de descifrar el templo. El profesor ha estado cuidando el lugar desde sus inicios. Aceptó que le quiten sus partecitas para poder seguir aquí. El emperador avanzó siguiendo las indicaciones. En teoría no se equivocó, pero no llegó a la respuesta correcta. Así suelta sutilmente que su padre adoptivo sí lo hubiera resuelto. Él es experto en el campo de la medicina, tal vez esté relacionado. En la leyenda solo aparece la madre imperial, no el padre. Uno podría pensar que el peso hereditario lo tendría la mujer. Sin embargo, esta nación tiene un sistema de sucesión masculina. Entonces tal vez el objetivo sea mantener el linaje de la madre imperial. No todos los hermanos del anterior emperador eran de la misma madre, pero ellas eran hermanas. Y lo que va a resolver este misterio es saber si los anteriores emperadores tenían problemas de visión. ¿Cómo? Muchos de ellos no veían bien, pero el anterior sí notaba todo a la perfección. Así desea volver a entrar, sin embargo no puede. Antes le permitió entrar porque lo quiso su majestad, pero si la prota va a ser quien elija las puertas, las cosas cambian. No es una concubina ni una princesa, es solo una simple sirvienta. La solución es que el emperador la convierta en su concubina, aunque solo es una bromita. Entonces el apuesto se la quedará. Con sus indicaciones el apuesto elige la azul, luego celeste. Antes no había captado bien el tema. El hijo de la madre imperial solo elegiría una puerta, la clave está en los colores. La última dice elige la puerta roja, pero no hay ni una, por ello abren la verde. Eligieron el camino correcto. En épocas pasadas el elegido por la madre imperial era el nuevo rey y desde este lugar se dirigía a su pueblo. Si nadie encontraba el camino correcto se le permitía volver a entrar con una concubina que supiera elegir bien. Antiguamente solo llegaban aquí los descendientes de la madre imperial, sin embargo esta vez no ha sido así. Y ojito con esto porque ahora sí viene la explicación de este acertijo. En la leyenda los ojos de la madre imperial veían hasta la más oscura de las noches, es decir, los elegidos de este templo no distinguían los colores, eran daltónicos. Al entrar habían 3 puertas, azul, roja y verde. El cartel decía no cruces la puerta roja. Tanto la azul como la verde deberían ser opciones correctas, pero un hijo de la madre imperial elegiría el azul, porque sus ojos no distinguen entre el rojo y el verde. En esta región es inusual no diferenciar los colores, pero en Occidente es más común, y como su padre adoptivo estudió en esa parte, también hubiera resuelto el acertijo. El mismo caso es en cada una de las puertas. La historia cuenta que la madre vino de un país lejano y tenía una peculiaridad, no distinguía los colores. Llegó desde Occidente con muchos sirvientes. Establecerse en otra región nunca es fácil, por eso se casó con el líder de aquella época, aunque la leyenda dice que la madre nunca se casó. No es inusual casarse con una extranjera para ramificar el linaje. Ella es el origen, pero el trono se basa en la sucesión paterna. Seguramente se hizo así para honrar al líder de esta tierra. Sin embargo, la familia de la madre no quería que su linaje desapareciera y para asegurarse crearon el templo. Si ningún heredero tenía ese rasgo, la acompañaba una concubina con un linaje similar. Por eso permitieron que el emperador entrara con una concubina y al final sacaron al líder de la historia para que la madre imperial fuera el origen.
El templo solo demuestra si es daltónico o no. A veces no se transmite de padres a hijos, además los linajes muy concentrados pueden traer problemas. Seguramente por eso fallecieron los hermanos del anterior emperador. Se dice que la madre gobernó porque poseía un intelecto extraordinario, tal como la prota. Entonces, si quiere dispersar el linaje, debería de considerarla como su concubina. Si lo hace, su padre se pondría furioso. Además, le faltan 15 centímetros de delantera. ¡Ajá, se mamó! Acá el profesor dice que tenga cuidado al introducir sangre nueva, dirigiéndose como majestad al apuesto. ¿Quién será en realidad? Está empezando a pensar que es más que el favorito del emperador, pero le da igual, hay cosas que es mejor no saber. El almacén será su cuarto a partir de hoy, tiene que reflexionar, hizo que se desmayara y como para recolectando insectos cualquier día la echarían del cuarto al almacén. Eso no estaría mal, tendrá mucho más espacio y podría hacer ruido de noche. Está muy agradecida, ya tiene el lugar perfecto para hacer las medicinas. La prota fue quien se lo pidió, tiene muchas ventajas. Dejando eso de lado, debe dejar de recolectar insectos. Desde que se desmayó no lo volvió a hacer, sin embargo la gente dice que hay una chica extraña atrapando insectos mientras se ríe como una loca. De la que hablan es de la nueva. Su amiga chismosaza no la ha visto, a veces desaparece, pero quien debe de saber son las otras chicas. Como está la prota no quieren decírselo, no confíen en ella porque trabaja para una concubina. Si les da algo de información recibirán a cambio el pañuelo del apuesto. En una la mandan al bosque de la zona norte. Aquí encuentra unas flores, de pequeña recogía las semillas con las chicas de la zona rosa. No la usaban para hacer maquillaje, sino para crear una pócima para perder al hijo. Al principio la principal no olía nada, si ella trataba de quitarle el puesto a la de azul habría sido extraño que llevara perfumes que inducen a perder el hijo. Aún así se arriesgó para disimular el aroma de la pócima. Seguramente la pelirrosa no es la única que recibe el amor del emperador. Es posible que la de azul también esté embarazada, pero eso no es el único misterio. La pócima se crea a partir de diferentes flores, menos uno de ellos, los demás se encuentran en el palacio interior. Aunque podía conseguir todo aquí, trajo los ingredientes en la caravana. Es decir, ella no sabía nada de la medicina, sino que alguien le enseñó a hacerlo, y esa persona seguramente sigue en el palacio. En eso se aparece la nueva atrapando un insecto en su cabeza. Lo que atrapó son nativos de la nación del este, se frotan las alas y hacen ruido, probablemente eran mercancía y se escaparon. Justo cuando se anuncia la llegada de la emperatriz viuda, la última vez que la vio fue el año pasado en la fiesta del jardín. Además de ser muy joven, cuesta creer que sea la madre del emperador. Parece que se dirige a la clínica extraoficial dirigida por damas de la corte y al parecer es ella quien la fundó. Según se dice, se creó cuando tenía mucho poder, por eso no se puede hacer público. También dicen que intervino para prohibir que hubiera esclavos y eunucos. Desde un punto de vista humanitario, eliminar la esclavitud es algo bueno. A ellos se les trata como si fueran ganado y hay mujeres que se venden por dinero. Sin embargo, eso es un trabajo legal. En realidad, las de la zona rosa no dejan de ser esclavas. La anciana se había asustado cuando se prohibió la esclavitud. Oficialmente se eliminó, pero sigue existiendo bajo otro nombre. Tal vez la visita de la emperatriz viuda esté relacionada con el incidente del pabellón azul y también puede ser que cambie el sistema médico. La principal las pone a limpiar una y otra vez. No quiere ni un solo rastro de polvo, porque quien se acerca personalmente es la emperatriz. Definitivamente sabe que está embarazada. Parece una reunión de amigas y no un encuentro entre suegra y nuera. Ella sabe que fue el apuesto quien le asignó este trabajo. Resulta que la sirvienta de él también estuvo a sus servicios. La pelirrosa, dándose cuenta de la verdadera razón de su visita, las deja solitas. Se dice que la prota tiene un don para resolver problemas, por ello quiere que haga lo posible para investigar una cosita. Quiere saber si le puso una maldición al anterior emperador. ¿Cómo? Nunca se ha oído nada bueno sobre el anterior emperador. Le decían el emperador tonto, la marioneta de la emperatriz, aunque lo que más se dice es que le gustaban las de muy poca edad. Casarse políticamente con una chica joven o como garantía de préstamo es habitual. Sin embargo, el anterior emperador siempre elegía a las más jóvenes, a pesar de tener mujeres de una edad apropiada. La emperatriz tiene una cicatriz en el vientre. Cuando dio a luz al actual emperador, aún no se había desarrollado bien. Tuvieron que cortarla para sacar al niño. El
médico desafortunado que tuvo que convertirse en eunuco para ayudar con esa operación es su padre adoptivo. Quizás gracias a esos sacrificios el actual emperador creció fuerte y sano. Más adelante la emperatriz viuda dio a luz a su segundo hijo. El hermano es un año mayor que la prota, entonces la emperatriz debía tener unos 30 años, ya no era una niña. Esto le hace pensar si es que el hermano imperial es realmente hijo del anterior emperador. Unos días después, más tarde, invitaron a las 4 concubinas de alto rango a tomar el té. La pelirrosa tiene sueño a menudo, es normal en la primera etapa del embarazo, el cual es un secreto. En un evento de esta magnitud pueden hacer preguntas incómodas. La de azul evitará hacerlas para que no se vuelva en su contra. La joven podría decir algo si sus sirvientas la marean, aunque es muy poco probable. La única capaz sería la pura, no hay ningún chisme sobre ella, solo se dice que usa ropa llamativa. El día de hoy la principal será quien pruebe la comida para ver si está envenenada. Esto se hace porque las concubinas dejan a un lado a sus catadoras oficiales para demostrar su confianza hacia la emperatriz. En cuanto a la prota, han solicitado su ayuda, estamos hablando de la maldición. Y no hay problema, pero ni se le ocurra traicionar a la pelirrosa. Esto era el palacio interior antes de que se construyera el actual. No hay nadie, pero el lugar está impecable. Lo que le muestra es una habitación descuidada. Cuando reinaba el abuelo del actual emperador, aquí vivía una mujer que fue una concubina de bajo rango. A esa mujer la acabarían llamando emperatriz. El anterior emperador se crió y falleció aquí. Durante sus últimos años, el anterior emperador y su madre pasaban mucho tiempo en ese cuarto. El anterior emperador, sin ganas de vivir, dio su último aliento poco después de la muerte de su madre. Podría haber muerto por causas naturales debido a su edad, pero la emperatriz viuda cree que le puso una maldición porque deseó su muerte durante mucho tiempo, lo pedía todas las noches. Y ojito con esto, ya que tras fallecer el cuerpo del anterior emperador estuvo en una tumba durante un año. Un año más tarde el actual emperador y la señora fueron a enterrar el cuerpo, pero al abrirlo estaba exactamente igual. El cuerpo de la emperatriz que falleció poco antes estaba en un estado lamentable como era de esperarse, a diferencia del otro, por eso cree que maldijo al anterior emperador. En estos lugares donde se ponen los cuerpos hace frío, incluso en verano, pero los cuerpos se descomponen de igual manera. Si no se congelan se llenan de insectos y se secan. Es inusual que no sigan ese proceso. Todos se convierten en polvo, no importa el estatus, terminan acabando igual. Pronto destruirán este edificio, así que debe investigarlo lo más antes posible. La prota acepta, pero tiene una petición. El emperador falleció hace 6 años. Cuando derriben el edificio, el único recuerdo que quedará será su tumba. Si el misterio no se resuelve, la emperatriz viuda seguirá sufriendo. Su petición es entrar al cuarto del anterior emperador. La sirvienta le preparó una camita. Hace mucho que no venía por aquí. Últimamente no había salido del pabellón de la pelirrosa. Alguien que no forma parte de un pabellón y que se pasa por todos es la peor pesadilla de una sirvienta principal. Pensándolo bien, a veces no sabe en qué bando está. Buscando qué leer, hay puros libros muy juveniles. También hay una cajita. Son juguetes para niños. Eran los favoritos del apuesto. La prota lo considera un buen jefe porque le consigue medicinas raras y supuestamente no hay nada más. Le escondió los juguetes porque no paraba de jugar con ellos. Cuando se los llevaba se ponía a llorar. Su ayudante trataba de hacer todo lo posible para encontrarle juguetes nuevos, pero nada le contentaba. Entonces, ¿por qué se los quitaba? Resulta que si alguien se obsesiona demasiado con algo, pierde de vista todo lo demás. Su posición no le permitía tener este tipo de comportamientos. Por muy difícil que era, tenía que madurar. Eso era lo que quería su madre. Dicen que crecer en un entorno opresivo afecta la mentalidad de un niño. Tal vez su comportamiento infantil forma parte de su verdadera personalidad y aún así lo trataban como si fuera el eunuco perfecto. También hay una hoja que se lo quita rapidito. Lo extraño es una piedra. No sabe de dónde la sacaría, pero se la quitó de inmediato y hizo bien porque es tóxica. El apuesto a veces visitaba el palacio exterior. Aún no se puede decir nada. Tiene una teoría, pero no pruebas para demostrarla. La razón por la que el cuerpo sigue intacto se sabrá mañana. A su pedido también se une el apuesto. El mal olor del cuarto no puede ser solo de hongos. El pincel tiene la punta recta. El anterior emperador una vez le hizo un retrato. Le dijo que era un secreto. Si alguien se enteraba se llevarían el dibujo. Al mismo tiempo mueve su dedo. Eso hace cuando está alterado. No sabe mucho sobre el anterior emperador y ni quiere saber más. Sin embargo, para saber la verdad necesita información. No se sabe si solo pintaba aquí, pero después que se encerró siempre lo ayudaba la misma persona.
zona. El rastro de pintura la lleva hacia la pared, la cual está blanda. Ya tenía una explicación sobre el caso, pero al parecer ha descubierto otra cosita. Quien se hacía cargo del emperador está bastante viejo y además era esclavo, no puede hablar. Al preguntar por la pared siente miedo. Con cuidado saca la capa de papel, hay un dibujo. Falleció sin demostrar su verdadero talento porque se convirtió en el líder de esta nación. El color de la prenda de esa mujer se hizo triturando un mineral tóxico que dificulta la descomposición. Al principio pensó que había ese mineral en las paredes y el anterior emperador lo fue absorbiendo sin saberlo. Sin embargo, cuando vio la textura del pincel supo que había otra posibilidad. Su cuerpo fue absorbiendo poco a poco el mineral mientras pintaba. Cuando falleció, esa sustancia circulaba por todo su cuerpo. En este cuarto pintaba a escondidas. Un emperador no puede hacerlo, es inaceptable. Eso pensaba la gente a su alrededor. Por eso nunca lo reveló, ni siquiera cuando lo llamaban tonto. Y su único sirviente era un esclavo mudo. La pared aún es blanda, debería de haber más capas debajo. Quien debió darle las herramientas para pintar seguramente fue su madre, la mujer en la pintura. Sabía que su hijo no era apto para ser emperador, así que cuando accidentalmente lo acabó siendo, ella adquirió el poder para protegerlo. Aunque la gente la considerara la verdadera emperatriz, hizo todo lo que pudo por su hijo. Su último regalo fue este cuarto equipado para que pudiera pintar. Con el misterio revelado, la emperatriz viuda siente rabia y agárrate bien, pero bien de algo, porque ahora se viene la historia desde su punto de vista. Su cicatriz es la única razón por la que vive como la emperatriz viuda, una joven que cayó bajo las garras del anterior emperador y quedó embarazada. Algunos la describían así por lástima. Ya sabía los gustos del emperador, su cara reflejaba de alguien muy joven, pero su periodo llegó pronto. Su padre, quien era un funcionario, la utilizó como beneficio político. En un inicio fue sirvienta de una concubina de medio rango. Ella era su hermanastra, la criaron como una princesa sin saber qué planes tenía su padre para ella. Esta noche vendría el emperador, entonces trató de tocarlo y la echó. Era un hombre débil, no parecía el líder de una nación, debió haber consolado a su hermanastra, en cambio se le acercó lentamente, así pudo ver en sus ojos la ambición. Tuvo a su hijo y estuvo en peligro su vida. Afortunadamente dio a luz a un varón y la emperatriz lo aceptó como su nieto oficial. Una chica dio a luz a una niña, dijo que era del emperador, pero él lo negó. Se declaró que el padre era un médico y lo exiliaron con el bebé. En esa época los médicos podían entrar al palacio interior sin cortarle sus partecitas, pero a partir de ese día se volvió un requisito. Al médico a cargo de su operación no le sonrió el destino. La chica que dio a luz a la supuesta hija siguió en el palacio interior. Probablemente nunca saldrá de aquí. Cuando su cara dejó de ser la de una niña, el emperador dejó de visitarla. El palacio interior siguió creciendo y llegaron más chicas jóvenes. Viendo que solo les hablaba a ellas, no permitiría ser olvidada. Entonces una de las noches lo confrontó. Él tal vez sentía miedo de una mujer adulta o tal vez de su cicatriz. En la habitación el emperador suplicaba perdón mientras era atormentado. Después de decirle algo al oído, perdió la cabeza y se encerró en su cuarto. Seguro solo podía pensar en su madre y en aquellas ingenuas señoritas sin ambición. Solo la pintó una vez, guardó esa pintura como un tesoro, pero le dijo a la sirvienta que la tirara. Para el emperador ella tampoco significaba nada. Ese día cuando los visitó, el apuesto recogió el mineral del suelo y su sirvienta se lo devolvió esta mañana. Un hijo nacido de una inmoralidad, nacido de un error. Digan lo que digan, lo considera un hijo muy valioso. El apuesto de pequeño vio el retrato de una joven vestida con colores claros. Seguro recogió la piedra porque le recordaba la pintura. En ese preciso momento ve en su rostro la imagen del anterior emperador. La mujer de la pintura tal vez sea la emperatriz, pero no sabe qué quiso decirle aquella vez. Ella tampoco lo sabe y tampoco quería saberlo. De frente le dice que notó que puso sus ojos en una chica muy interesante. Eso es porque supuestamente solo la considera muy útil. No la va a engañar, lo ha visto crecer, entonces le aconseja esconder a su favorita, se la pueden quitar. Las tres son las nuevas sirvientas de la pelirrosa, además de ser hermanas son muy parecidas. Ellas vienen de la misma ciudad que la otra joven, la mayor tiene la misma edad que la pelirrosa. Al parecer limitaron el personal de una misma ciudad, así es más seguro ya que casi la eliminan. Para ser reconocidas llevarán cinta de colores diferentes, con el tiempo ya sabrá quién es cada quien. Lo importante es que la quieren sacar del almacén,
esta es su habitación y quiere quedarse, ya tiene todas sus cositas bien puestas. Después de una buena requintada, es cierto que el almacén se ha convertido en la guarida de la prota, entonces puede darle el uso que quiera, pero con la condición de dormir en su cuarto. Con la llegada de las sirvientas nuevas, el trabajo ha disminuido mucho y ahora que la pelirrosa está embarazada se requiere de más personal. Las nuevas incorporaciones son de gran utilidad, pero también equilibran la balanza con las sirvientas de la pura. Rapidito se va al almacén, no le gusta que la sirvienta insista con que se vaya de su guarida, aunque lo hace por su bien, también quiere que se lleve bien con las recién llegadas. Disculpándose, está siendo egoísta, y como no se arrepiente de nada le debe una, pues entonces la acompañará esta noche, son las únicas libres, es perfecto. La principal le dio permiso, están en la zona norte del palacio interior, por aquí solo hay construcciones antiguas. Deben de ponerse unas mantas y no preocuparse del calor porque pronto tendrán escalofríos. Quien las recibe es una señora de edad avanzada, tienen que apagar la lámpara y llevar solo la vela. Este lugar se utilizó durante la época del anterior emperador, ahora el número de damas de la corte ha disminuido mucho, pero para estas ocasiones es perfecto. En total son 12 mujeres encerradas en un cuarto en un día caluroso. Esta noche disfrutarán de 13 historias escalofriantes. Que empiece esto. ¡Tengo miedo! Cada noche en el foso de la entrada norte se podía ver a la sirvienta lanzándose al agua. Una mujer sintió lástima por ella y fue a llevarle flores. Y entonces escuchó una voz. Miró el foso para saber quién era y vio la cara de la chica reflejada en el agua. Cuando intentó escapar, algo le agarró los tobillos. La sirvienta salió del agua y dijo: la que me empujó ese día fuiste tú. Toditas se mueren de miedo, menos la prota, e incluso la historia le suena familiar. Al parecer, esta reunión va de contar historias de fantasmas y cuando terminas de contarlas apagas la vela. Aunque las historias son más bien rumores sacados del palacio interior y no dan mucho miedo, entretenerse es difícil, por ello estas reuniones están permitidas. La nueva también está. La siguiente historia es del pueblo natal de una de ellas. Cerca de ahí había un bosque, pero siempre les decían que no podían entrar. Si lo hacían te caía una maldición y se comían tu alma. Pero un día un niño rompió esa regla. Ese año hubo mala cosecha, el niño tenía tanta hambre que entró para buscar comida. El pequeño le dijo a su madre: te contaré un secreto, hay mucha comida en el bosque. Sin embargo, cuando se enteraron de que había entrado al bosque los marginaron, se quedaron solos y sin nada que comer perdían peso día tras día, pero nadie los ayudaba. Una noche alguien vio que una luz entraba en esa casa de esa familia. A la mañana siguiente fueron a ver qué había pasado. El pequeño había muerto y la madre estaba agonizando. En sus últimos momentos dijo: te contaré un secreto. Nadie supo nunca lo que iba a decir. Aún temen al bosque, es un lugar prohibido. La prota ya sabe lo que realmente pasó. Extrañamente le está dando sueños, son muchas en un espacio cerrado, quizás le marea estar con tanta gente. Ahora es el turno de la nueva. Esta historia ocurre al este, en un país muy lejano. Un monje de una tierra extranjera realizó ritos funerarios en un país lejano. Anocheció mientras regresaba a casa, estaba rodeado de hierba alta y se oían perros salvajes. El monje quería protegerse del peligro y de repente delante de él apareció una casa. La mujer lo recibió con comida y le ofreció sábanas. El monje agradeció el trato recibido, pero no tenía nada que dar a cambio. Pensó que lo menos que podía hacer era recitar una oración para ella. Lo que se escuchaba fuera de la habitación parecían unas campanillas y a la pareja peleando. Quiso intervenir, pero algo le decía que siga recitando. Con un machete lo quería eliminar, pero no le encontraba. El monje siguió su oración hasta que se dejó de escuchar cómo masticaba. Cuando se hizo el silencio, el monje salió de la casa. La pareja había desaparecido, solo vio alas de insectos. Viéndola desde otro perfil le recuerda a alguien. Es el turno de la prota. La historia es de su padre adoptivo. Corrían chismes de que había espíritus en el cementerio. Un grupo de jóvenes valientes se atrevió a investigar y entonces solo era un hombre que caminaba con una antorcha, eso es todo.
La otra joven tampoco sabe contar, entonces sigue la que organizó todo. Al principio mencionó 3 historias, pero solo son 12 personas, no sabe qué habrá querido decir. Esta historia ocurrió durante el reinado del anterior emperador. El palacio interior estaba en constante crecimiento, se iba ampliando con secciones nuevas y había una razón. En ese entonces su madre, conocida como la emperatriz, tenía un poder inmenso. Quería encontrar chicas que encajaran con los gustos de su hijo. El anterior emperador elegía a las más jóvenes. Las chicas pasaban el resto de sus vidas aquí sin poder salir nunca. Una de ellas quedó embarazada. Le hizo una petición al anterior emperador, pero nunca la dejaron salir del palacio interior. En su lecho de muerte dijo: es su turno. En eso reacciona, se estaba mareando porque el fuego está llenando el cuarto con aire tóxico. Tardó mucho en darse cuenta, pero felizmente todas están a salvo. La organizadora desapareció. Con respecto a la explicación del bosque prohibido, resulta que en los bosques hay mucha comida, pero hay alimentos no comestibles. Si alguien entrara, comiera algo y se enfermara, sería normal que se dé aviso de tener mucho cuidado con lo que se coma. A lo largo de los años podría convertirse en algo prohibido. Pero cuando llegó la hambruna, la gente ya no sabía qué se podía comer y qué no. La madre y el hijo de la historia se estaban muriendo de hambre. De seguro entraron de noche. Hay un tipo de hongo venenoso y brilla en la oscuridad. Desde una distancia podría parecer un espíritu. Su veneno no es muy fuerte, pero ellos ya estaban débiles, y lo que quiso decir la madre fue: en el bosque hay hongos deliciosos, como venganza. Ahora que sabe la verdad, ya no tiene miedo. Todas las historias deben de tener una explicación. La principal les cuenta que la mujer encargada de organizarlo murió el año pasado, y por eso le preocupaba quién se iba a encargar este año. Lo que les contó esa mujer pudo ser su propia historia, o puede que alguien les quiso hacer una broma. Con ella eran 12 personas. La prota se alegra de no haber sido la historia número 13. Muerta de miedo, duermen juntitas. Al mismo tiempo, el apuesto está con su bebida. Terminando el capítulo 34. Y si te gustó el resumen, no olvides suscribirte. Gracias.